Dante está bien chido ese nombre. Gracias. ¿Qué significa? El que resiste. Ajas, muy bien. Como este podcast. Como este podcast a pesar de todo. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast Cenital, esta vez en una nueva temporada. Me estaba dando cuenta que justo hace un año más o menos empecé con este proyecto. Bueno, no, o sea, ya tenía más tiempo, pero que lo empecé aquí en Ciudad de México. Y bueno, por vicisitudes de la vida no se continuó durante un rato hasta el día de hoy en el que hemos renovado una nueva temporada de Cenital. Se vienen cosas muy chidas, así que les recomiendo que se suscriban y que compartan este podcast con sus conocites. Y bueno, hoy justamente para iniciar esta temporada he decidido invitar a alguien que de hecho ya habíamos quedado en que le iba a caer desde el año pasado, pero pues como les digo no se pudo hacer el podcast y bueno, como había quedado ahí pendiente, por fin se nos hizo tener aquí a un gran cantante y actor llamado Dante. Hola. Hola Dante, ¿cómo estás? No, ya se me olvida que ya no te tengo que dirigir el micrófono. Aquí tengo mi micrófono. ¿Dante solo o Dante qué? Dante Ureta. Dante Ureta, cierto, Dante Ureta. Yo dije, ya como Dana, nada más poniéndose el primer Sí lo he nombre. pensado, pero Dante Ureta, está bien Dante Ureta. Dante está bien chido ese nombre. Gracias. ¿Qué significa? El que resiste. Ajas, muy bien. Como este podcast. Como este podcast a pesar de todo. Oye, ¿y por qué te gusta ese nombre? Pues... O sea, ¿por qué te identificas con eso del que resiste? No sé, solo... Fíjate que ese nombre lo encontré en un libro escrito por el güey que escribió el Código Da Vinci. Ok. Y luego escribió un libro que se llama Inferno, basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Uh-huh. Y entonces, todo el plot, o sea, lo leí a los 16 y esto debe haber sido como, no sé, 2014, no sé qué año era. Y se trataba sobre una pandemia mundial que tenía que resolver el personaje principal a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y ahí escuché el nombre y después me puse Dante en el 2019 y a los meses comenzó la pandemia. Oh, no. Yo no sabía que iba a iniciar una pandemia y me puse el nombre. Fue premonitorio eso. Sí, güey. Muy heavy. Pero me llamo Dante René, que es el renacido que resiste. El renacido que resiste. Muy bien. Pues vamos a ponerle ese mote también a esta nueva temporada del podcast y auguremos muchos más capítulos. Pero para esta temporada, más bien lo que quiero hacer o lo que he hecho es darle la libertad a la invitada o al invitado para que escojan el tema que les gustaría hablar. Y así lo hice con Dante, le pasé una lista de temas y elegiste la vulnerabilidad. Sí. ¿Por qué elegiste la vulnerabilidad? Porque soy apasionado de la vulnerabilidad. No, o sea, siento que es una cosa que me cuesta mucho y justo por eso como que permea muchas cosas de lo que hago. Ok. Como que en el intento de poder encontrar la fortaleza en mi vulnerabilidad se ha vuelto un poquito de lo que permea todo lo que termino haciendo. Entonces se me hace un tema que vale la pena platicar. Vale. Para poder empezar con esto, ¿cuál sería tu definición de vulnerabilidad? Qué difícil. Ay, no, qué fuerte. Pues así como una definición como tal, no tengo, más bien tengo una metáfora. Ok. Y es que me gusta mucho Steven Universe. Ajá. Y se trata sobre eso, básicamente. Entonces, Steven Universe se trata sobre eso. Sí, básicamente sí. O sea, se trata sobre muchas cosas, pero como que el core, así, al fondo de Steven Universe tiene mucho que ver con la vulnerabilidad y cómo al final de cuentas
no sé, Steven tiene superpoderes, que es casi los superpoderes que tiene todo, son proteger. O sea, como hay una burbuja que se hace alrededor de él y que puede expandir para cuidar a los que quiere, o tiene un escudo. Y otros personajes tienen como cosas para lastimar, pero él tiene como cosas para proteger. Entonces, tiene otro superpoder que es que sus lágrimas sanan. Ok. Y eso se me hace bien chido porque justo creo que es su vulnerabilidad lo que logra que pueda sanar las heridas de los demás o las propias. Y como que los humanitos creemos que entre más fuertes seamos, más fuertes justo somos. Pero creo que no, creo que entre más suaves seamos, realmente somos más fuertes. Ajas. Me acordé de una parte de una canción, un verso de una canción de Sensenra que dice: no me defienden mis espinas, me defiende mi fragancia. Y bueno, así lo entiendo un poco, como lo que acabas de decir, ¿no? Como un poco estamos pues acostumbrados por la manera en la que se nos educó, por la manera en que se nos condicionó desde chicos a una manera de ver el mundo y de vivir muy confrontativa, ¿no? Muy desde la competencia, desde el superarse en tanto al otro. Y muchas veces esta cosa de la vulnerabilidad, de la ternura, de estos conceptos que se asocian a algo menor, siento que en estos tiempos lo estamos como resignificando. Pienso en este concepto famosísimo de la ternura radical o estas cosas que dices de Steven Universe y como, pues sí, eso, resignificar, voltear el significado y aquello que se supone que era tu debilidad, la conviertes en tu fortaleza. Sí, justo la ternura radical viene de las personas trans, ¿sabías? Ajá, a ver. Comenzó, si no tengo mal entendido, con dos performers españoles que son queer, son personas trans. Uh-huh. Hicieron un manifiesto para la ternura radical como en los 2010, que nacía del transfeminismo y después se expandió y pues se quedó como dentro del feminismo y esas cosas, pero realmente viene de las personas trans que eran feministas, claro. Pero se me hace muy loco que justo dentro del feminismo excluyente de personas trans se usa cuando la génesis es las personas trans. Claro. Y creo que en respuesta a un mundo donde nos tratan como con mucha crudeza, hace mucho sentido que alguien que es como tan vulnerado sistemáticamente proponga la vulnerabilidad como fortaleza. Claro. Es que creo que son dos cosas distintas. No sé qué opines tú, pero creo que una cosa es ser vulnerable y otra cosa es sentirte vulnerable, ¿no? Porque siento que esta idea que decimos de resignificar la vulnerabilidad se puede hacer en el sentirse vulnerable, pero tampoco ignorando que existe una realidad material que sí hace que ciertas personas estén en una situación vulnerable, sí. Que no es por esas personas y su incapacidad de resiliencia, sino que pues literalmente son personas más frágiles en el sentido de, no sé, una familia precarizada es más vulnerable a incluso a un fenómeno natural, a un temblor o a una inundación, porque no tienen los recursos para protegerse ante eso. Y creo que depende de algo, ¿no? O sea, como que es social. O sea, cuando alguien es vulnerable, es social. Y cuando alguien se vulnera, es una decisión autónoma. Uh-huh. No depende de un sistema de poder. Pero cuando alguien es vulnerable sí depende de un sistema de poder. Creo que viene ahí la diferencia, supongo. Sí, sí tienes razón. ¿Hasta dónde es necesario endurecer la piel para sopesar todo lo que este mundo cruel nos depara? Sí. Y hasta dónde
es más bien modificar el mundo cruel y no tanto el tener que endurecer nuestra propia piel. No sé si hace sentido mi pregunta. Es que creo que lo uno con algo que siempre me pasa, o sea, como que elegí el tema vulnerabilidad porque me cuesta. Por eso siempre permea todo lo que hago. Uh-huh. En el sentido de que cuando dijiste ser vulnerable o sentirte vulnerable, además de lo estructural que dijimos social, también dentro de mí está siempre esa como cosa peleándose de que luego comparto algo y apuesto por ser vulnerable y como que cuento mis cosas. Uh-huh. Y a veces me pasa que después de irme estoy así como que, ¿para qué hice overshare? Ahora dije y ni siquiera sé si confío en esta persona. Claro. Y ahora me siento enteramente vulnerable y luego me tengo que volver a decir de que no, es que hay fuerza en la vulnerabilidad. Pero también como que no logro distinguir dónde está la línea fina entre eso, ¿no? O sea, como que sí hay un momento en el cual tienes que como saber el límite de dónde sí compartir, dónde no. Y me cuesta mucho diferenciarla. ¿Tú puedes? No, pero... no, la neta no. No, o sea, pues justo también por eso estoy en esta cosa de qué es, de dónde ponerla. Porque también, por ejemplo, pienso en una escritora que se llama Sara Torres y la otra vez estaba escuchándola y decía que a ella una de las cosas que no le encantaba de toda esta, pues como hasta propaganda hacia o sea, que tiene que ver con las relaciones románticas, de poner límites y de poner ¿cómo se llama? Tus no negociables. Ajá. Y como todas estas barreras ante el otro, para cuidarte, obviamente, porque venimos de una tradición en donde hay un montón de violencias en las relaciones, pero ella decía que a ella si encontraba un espacio en donde justo permitirse ser vulnerable, en donde soltar y distender, que a ella eso le servía para entenderse mejor. O sea que sí, a lo mejor esto al principio está doliendo, pero si logro trascenderlo, a lo mejor encuentro otras cosas chidas en eso. Y si estamos todo el tiempo con este miedo de que algo nos va a lastimar, pues también reducimos nuestra capacidad para sentir nuevas cosas y para enterarnos de otras experiencias del mundo. Sí, total. O sea, como que creo que como que la última relación seria que tuve iba por ahí. O sea, como que decidí estar con esa persona porque era la única persona en la que, contrario a como la narrativa hegemónica de tienes que sentir mariposas en la panza, no, güey, me sentía en paz. Claro. O sea, era la persona con la que podía sentarme en el mar, porque de la ciudad que vengo, que es Los Mochis, estamos a 15 minutos del mar. Ay, qué bendición. Entonces de repente nos íbamos al mar, solo ella y yo, y nos sentábamos y silencio total, no había nada más que decir. Y ese silencio me hacía estar en paz, incluso momentos en los que ni yo podía estar en paz yo solo. Claro. O a veces le contaba cosas que yo mismo estaba como loco en mi cabeza de que, juzgándome, y ella era un espacio en el cual eso no pasaba. Uh-huh. Y como que raro, porque al mismo tiempo la relación terminó por no querer ser vulnerable. O sea, justo fuimos pareja más de un año porque éramos, supongo que para ella también, un lugar donde podíamos ser vulnerables los dos, pero al mismo tiempo daba tanto miedo que se acabara en ese sentido. Claro. de que, o sea, como que luego hay fricciones en las relaciones, ¿no? Uh-huh. Y uno puede estirar lo más que se puede a ver hasta dónde llega o pararlo uh-huh. antes de que se ponga peor. Claro. Entonces creo que cortamos justo antes de que se pusiera peor, pero muchas veces me pregunto qué tanto fue como el miedo a, hoy lo voy a arruinar y no lo quiero estirar. Y no, o sea, tuvimos que haber esperado para pasar de eso y llegar al otro lado y decir, ok, hay que trabajarlo. ¿Qué es lo que estabas diciendo ahorita? Entonces, no sé, esa relación se me ha marcado porque me hizo fue como las dos cosas. Fuimos por la vulnerabilidad, pero terminamos por miedo a que esa vulnerabilidad se acabara, pero al final se acabó porque no estamos juntos. No. Y no tiene nada que ver con cierto sencillo llamado Flaca.
Pues fíjate que La Flaca fue una canción que escribí antes de estar con ella, pero ella es la chica de la portada. O sea, la persona que estoy abrazando en la portada es la persona de la que estoy hablando. Pero la persona a la que le escribí la canción no es ella. Okay, y de hecho ella sale en mi video. O sea, mi ex de quien estoy hablando ahorita. Tú dijiste, para que no sepa nadie quién es quién. No, realmente pues había mucha química y ese video lo empezamos a hacer cuando éramos amigos. O sea, hubo un primer video que yo hice de La Flaca cuando tenía una banda y ella me ayudó a grabar el video y éramos amigos. Ok. Pasan 2 años, la banda se disuelve, yo vuelvo a hacer la canción y en esa volver a hacer la canción quise volver a hacer el video y entonces agarré el material de archivo de cuando éramos amigos y volví a hacerlo y ahora éramos exes. Ya no éramos novios. Entonces ella se volvió a prestar para salir en mi video siendo mi ex para hacer el paso del tiempo de ahora, ¿no? Como recordándola. Y honestamente, ahora esa canción sí me recuerda más a ella por el video. No por lo que dice, porque la canción realmente habla de un amor que fue fantasioso y que no fue lo que... O sea, como que era un espejismo. Pero como que el proceso de hacer el video con ella y que fuera antes de ser novios, después de ser novios, la portada y todo lo demás, como que me hace pensar en ella. En ese sentido, realmente la canción que tiene que ver con ella se llama El Gato, que es yo cantando sobre un gato mío que extraña a mi ex y no le puedo decir de que... ¿Cómo le explico a mi gato que no va a volver, no? Claro. Pero realmente estoy hablando de mí. O sea, como que la canción dice... pasa los días echado nomás, no puede ni comer, ni agua tomar, ni maullar. Le haces falta tú. Pues realmente soy yo, güey. Yo pensaba en eso, en la... O sea, como en que a lo mejor podíamos utilizar el término de sensibilidad más que de vulnerabilidad, justo para quitarle esta cosa de miedo y de cuidado que obviamente es necesario tener, pero a lo mejor nos conviene en esta idea de poder sentir más cosas sin miedo a que nos vayan a lastimar. Seguramente ustedes, mientras Dante nos estaba platicando sobre sus grandes experiencias meta y sus metarealidades en la ficción, pero mientras seguro escuchaban de fondo un equipo de fútbol jugando, y es porque, bueno, ya saben que no soy el mejor haciendo scouting, entonces tengo una cancha de fútbol a un lado. Si escuchan de pronto ese ambiente, ignórenlos, por favor, no puedo hacer más al respecto, pero sí puedo aprovecharlo para conectarlo con el tema del que estamos hablando, porque creo que justo ese tipo de ambientes, tal vez es un prejuicio, pero no lo creo porque pues, lo he vivido, donde se prestan mucho a donde hay puros hombres, ¿no? Como esta cosa de la masculinidad también está casi que intrínsecamente relacionado a la falta de vulnerabilidad, al no poder expresar lo que uno siente, lo que uno piensa por temor a que se vayan a burlar de uno, por temor a pues no cumplir con los estándares que la sociedad te marca como que tienes que cumplir para ser un hombre de verdad. Y quería preguntarte, dado que, bueno, ya lo dijiste, pero eres un chico trans, entonces supongo que has tenido de alguna manera esa experiencia desde lo masculino, ahora que has transicionado, o sea, me refiero a los espacios que habitas, a la gente con la que te relacionas, a diferencia de a lo mejor con lo que creciste. No sé, tú dime, a lo mejor estoy mal, pero si es así, ¿cuáles cambios notas en esos distintos espacios? Pues, o incluso en ti mismo. Fíjate que esa pregunta está muy bien porque la mayoría de la gente no la hace. Y es como uno de los temas que más me apasionan del tema trans, transmasculino. Y hace un mes me gané Focine para hacer un corto sobre eso. Ah, muy bien. Entonces crecí en Sinaloa. Gracias. Crecí en Sinaloa en la guerra contra el narco.
Entonces me tocó ser niña en ese contexto, ¿no? Y creo que me costó mucho darme cuenta que no era mujer, porque para mí las referencias del ser hombre eran como malas, violentas, y de alguna manera pues afuera los hombres estaban matando a manos de otros hombres. Eso fue como mi contacto con la masculinidad. Sí, agresividad, cosas bélicas. Sí, o sea, claro. Como que fue muy fuerte tener 9 años y estar viendo a los soldados afuera. Y mi mejor amigo era un niño cis, y pues tuvimos contextos muy diferentes, nos pidió la vida cosas muy distintas. Y al momento de transicionar yo a los 22 me empecé a dar cuenta que el mundo me estaba tratando cada vez más duro conforme más pasaban las hormonas. Y yo dije, ay, ¿cómo hubiera sido si yo hubiera sido un niño? Pero no una niña? ¿en qué sentido más duro? Como que los hombres son muy duros en la manera en la que se tratan a sí mismos, y entonces como que me trataban más sweet, más tranqui de morra, y empecé a notar la dureza con la que se trataban los hombres, o incluso en viajes de Uber los hombres conductores de repente me sacaban plática de mujeres como bien feo, y yo tenía que fingir ser lo que ellos estaban diciendo para que no se dieran cuenta. Y entonces dije, qué loco, ¿no? O sea, como que tener que fingir que eres un cabrón para pasar dentro del mundo de los hombres. Como qué implicaciones tiene esto en alguien que es pequeñito. O sea, como qué parte se tiene que quitar a alguien pequeñito de vulnerabilidad justo, que tiene que crear una segunda piel alrededor de sí mismo para endurecerse y convertirse en hombre realmente. Y entonces este corto pues nace de eso, de esas reflexiones de mí de grande, pero también de quién hubiera sido yo de niño. Entonces el corto se basa en la infancia, 2 momentos, uno de 9 años y otro de 13. Porque creo que los 13 son como esa edad en la secundaria donde no hay, como que es el punto de no retorno, donde los hombres se vuelven muy machos o empiezan a resistirse a ello, ¿no? Y los 9 años lo veo como un periodo de exploración donde todavía no estás tan dentro de eso y el mundo te está pidiendo que lo seas, pero todavía puedes como decir, ¿qué onda con esto? Claro. ¿No? O sea, como que, ¿qué es esto? Un poco como los chicos del barrio que se la pasaban observando el mundo así como espías. Y este corto ahora lo voy a hacer, y es muy fuerte porque lo empecé a pensar hace 3 años y ahora mis sobrinos de 13 están en la guerra contra el narco. Claro. En la nueva guerra contra el narco. Y pues ellos van a ser los actores que van a ser de mí y mi mejor amigo a esa edad. Y hay un tema ahí de vulnerabilidad muy fuerte, como que me interesa mucho hablar con ellos y que cuestionen junto conmigo al momento de representar esto, su propia idea de lo que es ser un hombre, y creo que capaz que algo diferente sucede a partir de estar en esta película. Pienso en que luego cuando hablamos de vulnerabilidad pensamos, como tú lo dices, ¿no? Como en el contraste, como de lo vulnerable y lo fuerte. Sí. Y pensamos en lo vulnerable como lo débil, pero también eso débil o eso vulnerable nos ayuda a encontrar esa otra parte. O sea, cuando vemos nosotros una sombra, esa sombra está proyectada por una luz que hay ahí. Sí. Y es esta metáfora de los monstruos y todo esto. Entonces, también pienso que el permitirte sentirte vulnerable, el permitirte no verte siempre como que todo lo puedes, te permite aprender ciertas cosas y algo muy importante que creo que también le permite al otro vulnerarse. O sea, por ejemplo, yo mucho tiempo, incluso hasta ahora, me ha costado mucho eso. O sea, como pedir ayuda y verme vulnerable y que vean que no estoy bien. Pero a la vez siempre me siento como con la necesidad de decirle a las personas, si tú te sientes vulnerable puedes contar conmigo, yo estoy aquí para, sabes, como dar esa contención. Pero lo que entendí hace poco es que más bien esa contención no se da desde el yo estoy bien y te voy a contener a ti, sino desde el también mostrarte vulnerable, del decir a mí también me pasan estas cosas
y en tanto a mí también me pasa, nos podemos reconocer y acompañarnos, más allá de decir yo soy el roble y entonces puedo contener a todos, que viene desde esta cosa de la masculinidad, ¿no? Que estábamos hablando. Y que al final de cuentas también nos regresa al tema de las relaciones, o sea, como que luego está esta dinámica en relación, o sea, yo tengo mucho el síndrome del Salvador, pero también es o sea, como que muchas veces lo he pensado y como eso también es egoísta, porque en el proceso de tú como que creer que estás como cuidando a alguien, también no estás dejando que te cuiden y entonces estás como robándole a esa persona de su autonomía muchas veces, de poder valerse por sí mismo. O sea, como que hace una dinámica ahí medio de poder rara, que muchas veces yo me he cuestionado y digo que ya no quiero tener la cosa del Salvador, ni para mí ni para la otra persona, porque no es funcional para nadie. Y siento que viene mucho de eso, del también no permitirse ser vulnerable. Sí, y no permitirle al otro. Ahorita que estabas diciendo eso, también cuando alguien está triste o alguien está pasando por un mal momento, luego queremos sacarlo de ahí, ¿no? Sí. O sea, como, no estés triste, haz esta cosa para que se te quite o haces... Y justo para hablar de este tema, antes estaba viendo una TED Talk de una señora que ya no recuerdo su nombre, una psicóloga, y justo estaba diciendo esto, que o sea, como que la misma vulnerabilidad luego la podíamos ofrecer, o sea, como le permitíamos a la gente ser vulnerable, pero cuando se trataba de nosotros, como tú lo estabas diciendo antes, había un ataque constante contra nosotros mismos y entonces no nos permitía, como que no somos justos con nosotros mismos, como que si por ejemplo tú llegas, pues no sé, así como a lo mejor no con mucha actitud para el podcast, y yo digo que no es el caso, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Yo puedo decir, no, pues seguro está pasando por esto en el trabajo o tuvo un mal día o lo que sea. Pero si a lo mejor yo lo tuviera, me estaría juzgando de, pero es que ¿por qué llegué con esa actitud? ¿No? ¿Qué me pasa? ¿Sabes? Como no nos cuidamos de la misma manera en la que luego cuidamos a la otra persona. Sí, me hace pensar también que justo también se vuelve un problema el que tú seas como muy duro contigo mismo, porque aunque pareciera que para afuera también eres más abierto, realmente entre más tengas la vara alta puesta para ti, también lo vas a tener muchas veces para los demás. O sea, no todo el tiempo. Yo sé que hay muchas veces en las que somos peores con nosotros mismos, pero también hay otros casos en los cuales, así como nos juzgamos a nosotros, no les damos tiempo o espacio a los demás de margen de error. Y eso entorpece las relaciones, porque al final de cuentas somos humanos y la vamos a cagar. Efectivamente. Sí. Otra de las cosas que decía esta psicóloga, y lo conecto con esta cosa de... Y si es psicóloga, ya ni me acuerdo si era psicóloga, pero bueno, ya le estoy dando un crédito de más. Pero bueno, supongo que sí. Y lo conecto con esto que estaba diciendo de la capacidad de sentirte cómodo aún en esa incomodidad, de sentir ese sentimiento, diría Emilia Pérez, aunque no sea un sentimiento placentero, porque luego, con tal de no querer sentir tristeza o con tal de no querer sentir melancolía o etcétera, cualquier otro sentimiento o ira, lo que sea, lo que te decía, ¿no? Como que tratamos de que el otro decir, no estés triste, haz esto, pero también con nosotros luego tratamos de frenar ese sentimiento o de adormecerlo, y entonces nos la pasamos en la vida consumiendo un montón de cosas, desde drogas, ¿no? Hasta drogas legales como azúcar, como redes sociales, como un montón pues sí, de eso, de adicciones y de consumo, para evitar eso que nos está pasando, en lugar de ponerle atención y saber que si lo sentimos es por algo. Estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Mi cerebro ya está así de que... Porque son 3 cosas, y las voy a decir en voz alta para que no se me olviden. A ver. Uno es una metáfora de una costra.
Acuérdate de la costra. A la costra. La otra es relaciones de este año y la otra es comunidad queer. Ok, costra, relaciones, queer. Comunidad queer. Sí, o sea, voy a empezar diciendo que lo del medio, que creo que para mí venirme a vivir a la Ciudad de México desde el año pasado, que ya tengo un año aquí pasaditos, ha sido una enseñanza eterna relacional de entender que el conflicto es el que muchas veces hace que las relaciones sean genuinas. Que las relaciones que no tienen conflicto muchas veces no son genuinas. Y lo digo porque cuando te mudas a una nueva ciudad, conoces a nuevas personas y son nuevas en tu vida y no las conoces del todo, no sé, como roomies. Y entonces como que compartir espacio constantemente con alguien va a tener asperezas. Y lo que va a importar es cómo solucionas esos problemas, no si hay problemas. Claro. Creo que al final de cuentas es eso. Y creo que como que no me consideraba una persona que le daba miedo al conflicto hasta que me encontré enfrentado a estos problemas como constantemente este año que ha venido pasando. Porque entonces cada vez que hay un conflicto mi cuerpo de que tensísimo. Y yo de que cómo es posible. Y entonces yo pensaba lo peor del mundo, de que se iba a acabar la relación. O sea, como que cualquier tipo de relación. No tengo como un ejemplo como tal porque hay muchos. Y como que mi lección del año, no del 2024 porque también 2025, sino como literal desde febrero del año pasado hasta ahorita que estamos grabando el podcast, ha sido navegar conflictos y darme cuenta que la valía está en cómo se resuelven. Y eso me lleva a lo segundo, que es que creo que en la comunidad queer, que últimamente estoy hablando con un amigo que es más la población queer, porque comunidad realmente creo que nos falta mucho para hacer comunidad, porque la comunidad se construye. Y eso me lleva a cómo en espacios queer muchas veces somos como que somos personas que hemos tenido mucho trauma y hemos tenido muchas dolencias. Sí, claro. Y hemos tenido muchas cosas feas y creemos que los espacios seguros son nomás porque sí, somos trans y somos gays y lesbianas y ya. No, güey, se tienen que construir. Y entonces como que vamos y nos vulneramos esos espacios y sale mal, pues claro, porque las personas que tenemos trauma muchas veces como que lo replicamos, pero tenemos mucho miedo de mirar eso feo a la cara y decir como, güey, sí, la estamos regando y no hay que sacar a las personas de aquí, sino que tenemos que aceptar que no es perfecto y cómo vamos a hacer para arreglarlo, ¿no? Y eso me lleva a otra cosa que es lo de la costra. Costrita, claro. Que es que cuando yo estaba niño, trabajaba en la veterinaria de mi mamá. Y mi mamá siempre me decía de que si tienes una costra, no te la quites porque abajo hay piel nueva y te ayuda a sanar y no sé qué. Y una vez yo la vi quitándole la costra a un perro, así de que tallándole la costra y yo de que ¿cómo se la estás quitando? Que no. Si tú ves que no me la quite a mí, me decía, no, mira, es que esta costra es de pus, es una infección. Abajo, pues hay pus y tiene que salir la pus hasta que pues salga sangre limpia. O sea, tú dijiste este capítulo no se monetiza. Perdón, lo vas a súper censurar. Bueno. Entonces como que estaba así mi mamá de que no, pues tienes que limpiar la herida para que pues salga sangre nueva. Y hasta entonces es cuando va a salir una costra nueva y fresca que va a hacer que sea pues para que sane. Y creo que es lo que estabas diciendo tú ahorita, ¿no? O sea, como que navegar el conflicto y vulnerarse en el conflicto es lo que va a hacer que una relación sea genuina, que una comunidad sea genuina. Pero muchos no estamos listos para ver lo feo. Claro. Y la verdad es que para poder ver lo bonito en las personas y para poder generar un movimiento político grande o lo que quieras hacer, para poder tener un novio, todo eso tienes que lograr ver las partes feas de las personas, no nomás las bonitas. Y conocerla, o incluso uno mismo, ¿no? O sea, como que yo he tenido muchos pedos conmigo de aceptar mi sombra. Claro. Diría Louta
cuando mires lo podrido no te asustes, en el fondo sigue siendo lo más dulce. Ay, no. Creo que, o sea, esta cosa que decíamos de encontrar la fuerza en la vulnerabilidad, parte también, o sea, ahora que comentas sobre la población LGBT o la comunidad, pienso que hay tanto conocimiento de la vulnerabilidad en esa comunidad o en esa población, porque, como lo dices, pues no es algo fácil, es un camino de vida que desgraciadamente sigue generando un montón de dolor, pero también luego, al estar tan acostumbrados a ese dolor, lo podemos utilizar como herramienta. No quiero decir como un arma, porque sería volver a esta narrativa bélica, pero a lo mejor como una herramienta o como una energía extra que podemos utilizar en el arte, en el activismo, en un montón de otras cosas, pero que justo que nos hacen ser más fuertes. Yo veo, por ejemplo, pues justo a una persona trans o a cualquier persona de la diversidad y son personas, o sea, cuando ya han atravesado por su proceso de transición y por todas estas cosas duras que les da la vida, también te das cuenta que son personas bien fuertes y bien seguras de sí mismas, sabes que no vas a derrumbar con cualquier comentario porque ya se los han dicho 30 veces, y ahí también siento que hay una fuerza dentro de ese ser vulnerable toda una vida, ¿no? Sí. Siento que cuando estaba más chico y antes de la transición, mi voz salía y salía. Entonces, como que no sé. Hay uno luego... O sea, cantabas desde antes de tu transición. Sí, y al momento de que me cambió la voz, ahí empezaron los problemas. Y no sé, como que siento que luego los humanos nacemos con una sabiduría muy chida en la niñez y luego como adultos lo perdemos o no sé qué pasa. Pero a mí sí me ha costado mucho volver a cantar con el cambio de la voz y la testosterona y así. Pero siento que ya pasó demasiado tiempo y ya ni siquiera es algo fisiológico, ya es yo y mi pedo de vulnerabilidad. Porque al final de cuentas, algo que anoche me estaba grabando, porque mañana tengo que grabar una rola. Okay. Y le estaba explicando a un amigo, Torreblanca, que es como amigo claro, sí, y coach vocal, le estaba contando como de que Juan le decía, oye, ¿sabes qué? Como que hay un momento en el que mi voz se esconde, que es como si tuviera que lanzarme al vacío y no lo hago, o lo hago con miedo y entonces se aprieta. Y sé que es porque no me estoy permitiendo ser vulnerable con mi voz. Y güey, la voz te delata. Sí. Es obvio. Con la voz es obvio cuando estás siendo vulnerable. O sea, me acuerdo la última vez que lloré así que mares fue rompiendo mi relación con esta persona que estábamos diciendo hace rato. Y me acuerdo que yo duré, no te miento, más de 20 minutos solo llorando. Y eso que la testosterona hace que llore menos. La que hace tanto estaba lloré. Exacto. Y no podía hablar. O sea, porque sabía que si decía algo se me iba a quebrar la voz y no quería que me escuchara con la voz quebrada, pero estaba llore. Y es como... Es una evidencia muy fuerte, como que... Cómo te quiebras con la voz y no lo puedes evitar. Es muy fuerte. ¿Tú cómo lidias con eso? No, pues literalmente me vine a estudiar un diplomado para poder hacerlo. Y sí, o sea, justo creo que es tan vulnerable porque se conecta a lo más primario en uno mismo. O sea, es lo primero que hacemos al nacer, llorar, es o gritar, ¿sabes? Sí. Es sonar y de la manera en la que se nos fue educando para sonar de cierta manera o no sonar de cierta manera nos va... O sea, siento, por ejemplo, tuve un profe que es el que te decía que nos decía que como seres humanos tenemos al presentar, cuando se nos presenta un peligro, tenemos de dos, ¿no? Que es huir o enfrentarlo. O congelarte. O congelarte. Y entonces en ese congelarte, pues muchas veces es lo que nuestro cuerpo supo reaccionar en ciertas maneras, en ciertos espacios agresivos y violentos y donde nos sentíamos vulnerables,
Y entonces ya cuando crecemos y estamos en otro espacio que ya no es tan peligroso, igual nos seguimos quedando en shock, igual nos seguimos tensionando porque tenemos esa memoria muscular que, bueno, pues tenemos que ir trabajando con ejercicios y todo. Pero algo que se me hizo muy bonito de esto que me decía este maestro es que aprendamos a diferenciar que ese sentimiento, esa tensión, ese miedo está ahí por una razón también, no es necesariamente nuestro enemigo. En un momento nos ayudó a sobrevivir, pero hay que entender que ahora ya no nos sirve y cómo podemos despedirnos amorosamente de eso, ¿no? Hay una terapia psicológica que se llama prácticas narrativas y me gusta mucho porque habla de esto sin quererlo, o sea, no lo nombra como vulnerabilidad como tal, pero las prácticas narrativas pues creen que las personas siempre nos contamos historias, solo que a veces son historias dominantes, ¿no? Como una única historia. Tenemos que encontrar en la terapia las historias alternativas. Y algo que me encanta que pone como así como si fuera una de sus leyes es que nadie es pasivo al trauma. O sea, como que todo el mundo se resiste, solo que pasan cosas que pasan desapercibidas. Y el congelarse es una de ellas, de que no hacer nada, pero realmente es tu cuerpo o tu cerebro protegiéndote. Claro. Cuando a lo mejor pelear no es posible, porque eres un niño contra un adulto, quizás. O cuando huir no es posible. Entonces, congelarte es como, ok, te está protegiendo y es la mejor opción. Pero pasa desapercibido y creemos que no hicimos nada. Uh-huh. Eso se me hace muy fuerte porque luego nos terminamos contando que no nos cuidamos, que no somos fuertes, que no somos no sé qué. Pero al final de cuentas es una forma de cuidarse y lo uno con lo que estás diciendo. Y yo me pregunto constantemente como, ¿qué cosa de mi voz psicológica es lo que está impidiendo que pueda sacarla, ¿no? Y que tengo que lanzarme al vacío para poder hacerlo y dejarme ser visto, porque al final de cuentas también es un dejarse ser visto el cantar. Sí, exactamente. Sí, justo creo que, bueno, voy a referirme otra vez a esta psicóloga de la TED Talk, que ya voy a poner aquí en alguna parte de la pantalla, que nomás la estoy parafraseando sin darle créditos, pero... Ya la quiero ver yo. Justo decía que el miedo, la vulnerabilidad nace o más bien que la vulnerabilidad es el miedo a no poder conectar con las otras personas, el miedo pues justo a ser rechazado, a no poder conectar, ser visto por el otro. Pero curiosamente también lo que te decía, el dejarnos ser vulnerables nos ayuda paradójicamente sí a conectar, porque entonces si yo te veo siendo vulnerable, sé que no soy el único que me siento así y podemos compartir ese sentimiento. Sí. Y pues bueno, Dante, hemos llegado al fin de este episodio. Voy a repetir la despedida porque ya habíamos despedido y salieron más temas. Te agradezco muchísimo que le hayas caído a este podcast, a este primer episodio de una nueva temporada. Espero que te hayas sentido cómodo y que puedas eventualmente regresar. Aquí estarán abiertas, no diría las puertas, sino las almohadas. Y nada, si hay algo más que quieras decir o si quieres compartir ante la gente que no te conozca pues tus redes sociales para que sepan dónde pueden contactarte o si tienes algún concierto, un disco, lo que sea, algo que quieras anunciar, lo puedes hacer ahora. Pues nada, me quedo pensando en que tú al final de cuentas estás haciendo esto de conectar con alguien desde la vulnerabilidad, así como a lo mejor yo estoy haciendo un álbum de música para conectar desde la vulnerabilidad. Eso se me hace bonito. Y me voy con eso pensando, que al final todos estamos buscando conectar desde ahí. Uh-huh. Y pues si me quieren seguir en redes, estoy como Ureta Dante. Voy a filmar un cortometraje sobre masculinidad y sobre un niño trans este otoño del 2025. Y voy a sacar mi primer EP que se llama De amor y otros miedos pronto. Y pues a vulnerarme y a dejarme escuchar mi voz. Exacto.
Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por caerle y gracias a ustedes por llegar hasta esta parte del podcast. Vulnérense en los comentarios, cuéntenos cómo se sintieron, qué es lo que los hacen sentir vulnerables y cómo lidian o no con ello. Y nada, yo los veo la siguiente semana con un invitado o invitada más en este podcast Cenital. ¡Chao!